Es nuestro deseo que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje, que está basado en la palabra de Dios. Sí, mi nombre es César Méndez, bienvenido al podcast Entre Palabra y Canciones. Y al inicio de esta nueva serie, que estoy seguro que Dios nos hablará a todos, sin lugar a dudas, a todos. ¿Y cómo hablar de algo tan exclusivo? Algo que solo le pertenece a Dios con tanta exclusividad, que Él mismo describe en su palabra todos los detalles relacionados a este tema. Desde la antigüedad, desde el principio. Es más, desde antes que la historia del ser humano empezara a rodar, ya existía la adoración a Dios en el cielo. Ahora nosotros aquí en la tierra, durante nuestra vida, nos preparamos para un día poder unirnos todos y al unísono adorarle. Bueno, tengo la bendición en esta hora de traer un invitado muy especial en medio de su copada agenda. Está con nosotros para este episodio. Le pedí el favor que me ayudara al pastor Freddy Quintero, quien es el pastor de la iglesia Reconnection aquí en la ciudad de Sunnyvale, en el área de la Bahía, y quien además también tenemos la bendición de que sea nuestro pastor. Gracias, pastor Freddy, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, César. Un placer estar contigo y pues me honra que me hayas invitado el día de hoy. Pastor, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Y creo que para los que nos han venido escuchando recientemente los últimos episodios, saben que estamos estudiando una serie que hemos llamado Adoración y Música. Y algo que nos parece de mucha importancia es el estudio del tabernáculo. Sin embargo, no hemos tenido la experiencia de hacer este estudio a profundidad y pues gracias a Dios que el pastor lo ha hecho desde hace un tiempo atrás y recientemente nos compartió una vez más, no solamente en las enseñanzas de los servicios, sino también en algunos discipulados ya un poco más en grupos pequeños, lo relacionado específicamente a cada detalle, a cada elemento del tabernáculo. Lo primero que quisiera que nos contaras es de dónde salió la intención de estudiar el tema del tabernáculo. Según supimos, lo que tú nos contaste fue un estudio que hiciste tiempo atrás, aún antes de ser pastor. Cuéntanos cómo se dio esto. Así es. Bueno, primero que todo, yo soy muy cristocéntrico. Como de pronto las personas que me conocen saben que mi mensaje siempre tiene mucho que ver con Jesús, o todo tiene que ver con Jesús. Es muy relacional el mensaje que predicamos. Y bueno, pues está basado en mi propia vida con Jesús, mi propia relación, mi propia experiencia. Como bien dices, esto lo vengo estudiando hace mucho tiempo atrás, cuando aún no era pastor. Eh, pero cuando comencé a tener como mi vida de acercamiento al Señor, aprendí a tener esa relación con Él, lo cual me ayudó a buscar y a querer indagar un poco más en la Biblia de cómo o qué el Señor quería que nosotros nos acercáramos a Él. También se dio la oportunidad en una iglesia donde asistía a que diera unas enseñanzas de las cosas que siempre he aprendido, y uno de los versículos más importantes o más favoritos para mí es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo le dije: Señor, una de las cosas más grandes y ocultas que para mí son y que yo deseo conocer es aprender a ser más amigo tuyo, a poder entrar en tu corazón y poder ser alguien que realmente tenga una relación contigo. Y el Señor me mostró el tabernáculo. Entonces comencé a indagar y a estudiar bastante. Insisto, me dieron la oportunidad de dar unas charlas varios domingos en la iglesia, y por esa razón lo estudié a profundidad y me fui estudiando cada elemento, cada significado, y me enamoraba más porque el tabernáculo en sí realmente es el amor de Dios demostrado en elementos o en instrumentos que el Señor usó para poder acercarse al hombre. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomó hacer este estudio? Yo diría que entre estudiándolo y también exponiéndolo me tomó casi un semestre, pero a partir de allí seguí aprendiendo y cada vez le agrego más elementos a la misma información que ya tengo. Wow.
Y como lo acabas de responder, nos tomarían episodios y una serie muy extensa hablar solamente del tabernáculo. De pronto sería un gran reto poder hacerlo en este podcast. Pero la pregunta que quisiera hacer a continuación, aunque sé que es un poco general, a ver si nos pudieras explicar brevemente, desde tu opinión como pastor y lo que has estudiado acerca de este tema tan maravilloso, ¿cuál crees que es el propósito o que fue el propósito principal, según lo que Dios enseña en su palabra, con este lugar, el tabernáculo? Precisamente lo que te decía, relacionarnos. La iglesia que tengo, pues el Señor me dio la oportunidad de ser como pastor y administrar. Le pusimos el nombre Reconnection y de eso se trata precisamente. Reconexión. El Señor siempre ha querido reconectarse con el humano y digamos que hizo todo lo posible para poderse volver a tener esa relación, esa comunicación con nosotros que se perdió desde Edén. Y el principal objetivo del tabernáculo era eso, poder él estar con su pueblo. Inicialmente él poder estar en medio de su pueblo, pero no se podía de una manera, digamos así, tal vez como lo hacemos hoy día, porque no había todavía sucedido el sacrificio de la cruz. Entonces él estableció el tabernáculo como un medio de comunicación, casi como un teléfono antiguo, pero obviamente es muy avanzado porque es un teléfono que comunica con el mundo espiritual. Y todos esos elementos y todo lo que ello significaba en sí era una manera que el Señor estaba estableciendo para él poderse comunicar con el pueblo y también que su presencia estuviera en medio del pueblo literalmente sin que lo destruyera. Gracias por contarnos, según lo que enseña la Biblia, el significado del tabernáculo para ellos en ese tiempo, pero para nosotros, los que estamos ahora de este lado de la gracia, después de la cruz, también tiene un significado. Por favor, coméntanos o enséñanos a todos al respecto de esto. La Biblia mismo lo habla y dice que todo era sombra y figura. El tabernáculo sí que explica precisamente esa frase. El tabernáculo era una sombra y figura de lo que iba a pasar. El tabernáculo refleja en cada una de sus partes y simbologías a Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario y la comunicación que iba a existir luego de la cruz. Entonces, hoy día, pues la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos tabernáculo del Señor. El Señor habita ya no en medio de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, el tabernáculo nos lleva precisamente a ser esas personas que dejan que el Señor viva dentro de ellos. Y así como ellos tenían tanta santidad, ese deseo de hacer las cosas bien para Dios, de tener llevar una vida correcta y hacer todo conforme al modelo, porque eso se explica mucho en la palabra, que todo tenía que ser conforme al modelo, pues nosotros también tenemos que vivir conforme al modelo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Qué especial escuchar eso. Y teniendo en cuenta lo que nos acaban de explicar, ¿podrías darnos un vistazo general de aquellas partes del tabernáculo que consideras desde lo que has estudiado que están relacionadas con la adoración a Dios? En realidad todo, absolutamente todo. La entrada simboliza el arrepentimiento y reconocimiento a Jesús. Te encuentras inmediatamente con el altar de bronce, el cual es, no solo, después del arrepentimiento viene la entrega completa. Y ya obviamente el morir a nosotros mismos, eso es parte de la adoración, morir para que Cristo viva en mí. Inmediatamente después de eso te encuentras con el lavacro, el cual es un estado de purificación constante. Luego te vas a encontrar en el lugar santo con el candelero. El candelero simboliza la palabra. Obviamente simboliza muchas cosas y es uno de los muebles que más me llama la atención del tabernáculo porque tiene demasiados significados. Solo el tabernáculo tiene demasiados estudios. Pero el tabernáculo, una de las cosas que más llama la atención de él es que es luz. Y la Biblia habla de que la palabra es la luz. El candelero estaba hecho para alumbrar hacia adelante. El Salmo 119, 104 dice que lámpara es a mis pies tu palabra, alumbraba hacia adelante. Entonces es dejarte guiar por la palabra, esa obediencia a eso también es adoración. Luego encontramos la mesa de la proposición que significa comunión con Dios, que antes había perdido, lo cual la comunión es adoración. Luego te encuentras con el altar de oro, que es el altar de incienso donde ellos oraban, y eso significa oración e intercesión, que sin eso no puedes entrar a la presencia del Señor. Y luego entrabas a la presencia del Señor, que es el lugar santísimo donde está el arca de la alianza,
la cual es la presencia misma del Señor. Entonces todo está involucrado en adoración. Tu vida de adoración tiene que ver con el camino desde la entrada del tabernáculo hasta la profundidad del lugar santísimo. Wow, es una explicación muy concreta. Muchas gracias por compartir este pensamiento. Esto simplemente es una opinión personal que quisiéramos escuchar. ¿Crees que había música o cantos en el tabernáculo? En realidad la Biblia no menciona que hubo música dentro, pero la alabanza estaba involucrada en todo lo que tenía que ver con los cultos y ritos del Señor. Lo que pasa es que el tabernáculo tiene que ver con un tema de entrega, tiene que ver, como tú mencionaste y como hablábamos ahora, un tema de adoración, pero cuando vemos la alabanza como tal, está involucrada más en el tema de guerra. En las guerras o en las victorias, siempre antes y después de estaba la alabanza. Entonces vemos, por ejemplo, a Moisés, a María, cantando salmos después de que el Señor echó a la mar los carros de Faraón. Luego vemos a Josué con todo el pueblo alabando y llevando todo el ministerio de alabanza en la parte de adelante, antes que el ejército y antes que el pueblo, rodeando la muralla de Jericó. Luego vemos más adelante como Gedeón, antes de enfrentar a los madianitas, el Señor le dijo, no, ustedes no van a pelear, solamente van a alabar. Entonces la alabanza tiene que ver con guerra. La alabanza tiene que ver con un tema de destrucción de fortalezas y después un reconocimiento después de la guerra, alabar al Señor en ese tema como lo conocemos, como música, ¿no? Pero el tabernáculo en sí tiene que ver con alabanza y con adoración en cuanto a la actitud de obediencia, que es lo más importante y que eso se trata realmente de la alabanza y la adoración más que la música. Bueno, esta fue la primera parte de la entrevista al pastor Freddy Quintero en relación al tabernáculo y a una enseñanza práctica para nosotros hoy. Espero que nos acompañes también hasta el final de esta serie y que siga siendo de bendición para ti. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y déjanos en tu comentario cómo Dios está hablando a tu vida. Este feedback realmente es muy importante para nosotros aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Adoración y Música.